Cuando visites Barahona, tenemos para ti un lugar donde pasar una estadía agradable, segura y tranquila. Hablamos del Hotel y Casino Guarocuya. Fundado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, el Hotel y Casino Guarocuya fue construido entre los años 1957 y 1959. En esa época, sus instalaciones fueron utilizadas en varias ocasiones y desde entonces, este emblemático centro turístico, ubicado a orillas del mismo Mar Caribe, se caracteriza por sus paisajes, su baja pleamar, sus balcones con vista al mar y las hermosas vistas de la Punta de San Martín o la Loma del Curro. Las puestas del sol en horas de la mañana y de la noche, el reflejo de la luna en el mar, el sonido de las olas, crean el ambiente de tranquilidad y paz que reina en este lugar. En las instalaciones del hotel encontramos escenas de muelles, el Ingenio Barahona, el Boulevard María Montés y del otro lado, las montañas de la cordillera de Bauruco. Este centro turístico tiene una nueva administración dirigida por Melton Pineda y su esposa Ana Medina. Fue sometido a un proceso de remodelación y construcción de nuevas instalaciones que incluye limpieza del litoral de la playa y muros de protección en los alrededores que dan seguridad a sus huéspedes. Se construyeron nuevas habitaciones. También se remodeló la famosa suite donde dormía Trujillo en sus viajes al sur del país. Todo nuestro mobiliario y terminaciones son de última generación. Todas nuestras habitaciones tienen confortables camas, aires acondicionado tipo inverter, amigables con el medio ambiente, cajas de seguridad, neveras, entre otras comodidades que incluyen internet, wifi en todas nuestras instalaciones. Ahora también tenemos piscina, un gazebo donde puede pasar exquisitas veladas, un piano bar con karaoke para disfrutar entre familia o amigos, jugar en el casino y disfrutar de pescados y mariscos recién sacados del mar en nuestro exclusivo restaurante. Otro gran atractivo del Hotel y Casino Guarocuya son los manglares, donde puedes programar interesantes excursiones. Nuestro elegante lobby tiene capacidad para 1,000 personas. Contamos también con parqueo pavimentado que puede albergar más de 80 vehículos y también tenemos parqueos alternos para grandes actividades. Si te gusta la música y el baile, pronto tendremos nuestra discoteca, donde se celebrarán las denominadas añoranzas del Guarocuya, así como grandes festividades y encuentros, a los precios más competitivos de la zona. Si tu ruta es el sur, tu destino es el Hotel y Casino Guarocuya. Búscanos en el Malecón de Barahona en la avenida Enriquillo. Llámanos al 809-524-4121. 809-524-4121. Lo vamos a lograr, porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y jonrones, donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr, porque somos el mejor equipo para llegar a la meta, aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca el nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, porque somos un país de gente buena.
conocida esta escena. Disculpa, ¿por qué la fila? Apagaron los servicios ¿Y qué más? y realizaron las transferencias. Pero eso tú lo puedes hacer sin salir de tu casa. Ajá, ¿y cómo? Usando la banca en línea, y con línea no me refiero a la fila. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. En línea resuelves rápido, Fácil y sin riesgo. Superintendencia de Bancos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Buenas noches, pueblo dominicano. Como saben, siempre estamos atentos a lo que siente y necesita la gente y estamos dispuestos a responder cuando sea necesario y dar las explicaciones que sean oportunas. Reconocemos que hemos debido hablar antes y explicar en detalles a todos ustedes lo que hemos encontrado en el Estado. No obstante, a 53 días de mi toma de posesión, es oportuno y necesario dirigirme a todo el pueblo dominicano para informarles y responder a sus necesidades. Este año, no cabe duda, está siendo uno de los más difíciles de nuestras vidas. La pandemia del coronavirus ha marcado el panorama económico mundial. Nadie estaba preparado para el impacto destructivo a gran escala sobre todas las economías y la vida de las personas. Las medidas sanitarias de distanciamiento físico y aislamiento social afectaron de forma sensible la economía cuando fueron paralizadas simultáneamente todas las actividades productivas. Simplemente recordemos que la gran mayoría de los países del mundo están sufriendo una recesión en el año 2020. Nunca antes se había registrado una crisis económica y de salud de tal magnitud en tan breve plazo y de manera simultánea. Como consecuencia, el bienestar general de la población se ha visto reducido de manera indiscriminada. Todos, absolutamente todos, hemos sufrido los efectos de la pandemia en la salud física, mental y económica. El sacrificio asumido por la población y el Estado es enorme. La economía dominicana tuvo una caída acumulada del 8.4% entre los meses de enero a agosto. Esto es una consecuencia directa de las medidas restrictivas para mantener bajo control la propagación de la pandemia. Esta caída ha afectado a los sectores más productivos del país, como son el turismo, transporte, comercio, construcción y manufactura local. La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos cosas nuevas. Esta idea es compartida por la mayoría del pueblo dominicano y por gobiernos extranjeros. En el mes de marzo del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer en su informe sobre los derechos humanos la alta complicidad que tenía el gobierno de entonces
con la corrupción y la impunidad. Nos podrán decir que la corrupción es difícil de erradicar porque depende de acciones individuales. Sin embargo, la impunidad es una acción política deliberada que se convirtió en un instrumento de gobernanza para garantizar seguir en el poder. Eso lo estamos cambiando. La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Esa es la razón que nos llevó a ordenar a la Contraloría General de la República realizar auditorías en todas las instituciones públicas. Este organismo, que tenía años sin realizar auditorías, ya envió auditores a las principales instituciones del Estado. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías, actuaremos. No obstante, en algunas instituciones las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el Ministerio Público, como el caso de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfáltico, entre otros expedientes. No podemos olvidar tampoco que la Unidad de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el Departamento de Sobornos, funcionaba desde la República Dominicana. Hoy sabemos que desde ese departamento se realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos realizados a la planta termoeléctrica Punta Catalina. Esos pagos y proyectos de obras públicas no fueron incluidos en ninguna investigación o causa judicial hasta la fecha. El nuevo Ministerio Público ha informado que está investigando este caso. Como ven, fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del coronavirus. La alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana y funcionarios de la pasada administración responsables del mayor régimen de impunidad y corrupción no tienen autoridad moral para criticarnos. El pueblo, ni tampoco nosotros hemos olvidado. No hemos olvidado que los ilícitos de los gobiernos del PLD cubren casi la lista completa de todos los tipos penales. Este comportamiento ilegal involucraba de arriba hasta abajo a muchos en el gobierno y en el partido. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla, porque la diferencia es que este gobierno es honrado, ético, transparente y sobre todo escucha. Este presidente escucha, porque nosotros como humanos podemos cometer errores, pero siempre rectificaremos. Lo que aseguro es que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Por escuchar a la ciudadanía y por interés de la nación, fue que nombramos un Ministerio Público independiente que tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre casos de corrupción perpetrados contra el patrimonio público. Se hará justicia, pero reconociendo que la justicia penal tiene un ritmo propio que no puede ser alterado por ninguna influencia externa. No creemos en el circo de la persecución sin fundamento que solo logra, al final, dejar en libertad a los culpables. Por escuchar a la ciudadanía, he instruido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo una revisión exhaustiva para efectos de suspensión de todos los contratos que mantiene el gobierno dominicano con la constructora brasileña Odebrecht. No es posible mantener como contratista del Estado a la compañía responsable del mayor caso de sobornos de la historia del continente y del país. Por escuchar a la ciudadanía, estoy instruyendo también a la Consultoría Jurídica a contratar de manera inmediata abogados idóneos para que representen los intereses del Estado en las acciones tendentes a recuperar el patrimonio sustraído y exigir las indemnizaciones por los daños causados. Así haremos justicia. Por escuchar a la ciudadanía, hoy me dirijo a ustedes para informarles sobre el proyecto de ley de presupuesto para el año 2021. Y quiero hacerlo personalmente, porque ante situaciones difíciles y graves,
la ciudadanía debe recibir las explicaciones directamente de sus máximos representantes públicos. Quise compartir estas palabras desde el inicio del mandato, pero en ese momento el país necesitaba más que nunca esperanza para no caer en la frustración. Pero hoy les tengo que decir que cuando llegamos al gobierno, los beneficiarios de los programas sociales no habían recibido el pago correspondiente al 7 de agosto y no había dinero en caja para el pago de nóminas. Lo que sí encontramos fue el pago irregular de 40.000 millones de pesos no presupuestados a contratistas y en compromisos electorales para sostener una red clientelar. Asumimos el gobierno con una presión en la tasa del dólar, escasez de reservas, de divisas y una deuda enorme porque la administración anterior de manera irresponsable tomó préstamos en los tiempos buenos y no en los malos cuando es necesario. Y a todo ello se sumó la presión del COVID-19 sobre nuestros hospitales que los mantenía colapsados, según dijo el director saliente del Servicio Nacional de Salud. Debido a estos obstáculos, nos vimos en la obligación de recurrir a créditos extraordinarios del Banco de Reservas y a la emisión de bonos soberanos para lograr pagar los programas sociales y extenderlos hasta diciembre, pagar nóminas y hacer frente a la pandemia y controlarla. La situación es compleja y el gobierno se enfrenta a la decisión presupuestaria más dura de los últimos años, porque estamos en medio de la situación económica más difícil en 60 años. Y debe ser el presidente, su presidente, quien ofrezca las explicaciones y haga frente a la situación, quien asuma la responsabilidad y el liderazgo. Lo dije antes de ser elegido, no voy a engañar, ni mentir, ni ocultar la realidad a la sociedad dominicana. Los dominicanos tienen que conocer la verdad, conocer los motivos y saber cómo el gobierno va a enfrentar esta situación. Es el momento de la buena política, de los cambios, de ofrecer propuestas y de llevarlas adelante, de ofrecer soluciones y un horizonte de esperanza en el futuro inmediato. Por eso hoy me dirijo a ustedes. Quiero recordar que estamos a 8 de octubre. Hace tan solo un mes y medio yo no había asumido el cargo y no se había formado el gobierno. En menos de 2 meses, el gobierno ha tenido que formarse, renovar sus cargos y hacer frente a todas las urgencias derivadas de la pandemia. Se han tenido que preparar en pocas semanas 2 presupuestos en medio de la mayor urgencia, uno complementario y el correspondiente al año 2021. Hemos tenido que empezar de cero. Estábamos obligados por ley a presentar un proyecto de presupuesto antes del 1 de octubre y así lo hicimos. Proyectamos todas las alternativas posibles y ahora tomaremos la decisión sobre qué camino escoger. Como saben, este es el proyecto más importante para un gobierno, pues marca como ningún otro la hoja de ruta que se quiere perseguir, los objetivos que se buscan a corto y largo plazo y las inversiones y gastos prioritarios para el país. En definitiva, se fijan los objetivos económicos y sociales de un gobierno. Nuestro proyecto de presupuesto da prioridad a los servicios de salud, educación y de protección social. Esta es la prioridad. Este presupuesto nace en un contexto de dificultades derivadas de la pandemia mundial que estamos sufriendo, pero también de la mala planificación de gasto e inversión del gobierno anterior. Esta crisis sanitaria los sorprendió porque no hicieron su tarea. El esfuerzo que estamos haciendo es duro, pero es satisfactorio, porque mantenemos los principios de estabilidad macroeconómica, reduciendo el déficit y manteniendo la deuda en parámetros prudentes, dadas las circunstancias, a la vez que mejoramos la calidad del gasto y protegemos las partidas sociales que afectan a millones de dominicanos y dominicanas. Hemos controlado la pandemia, estamos colocando las bases de un crecimiento económico sano y rescatamos y ayudamos a todos los ciudadanos y empresas de nuestro país. En medio de esta difícil situación, hemos podido incrementar las reservas internacionales brutas en un 58%. Al mes de julio, el país contaba con unos 6.689 millones de dólares en reservas,
mientras que al mes de septiembre alcanzamos los 10.552 millones de dólares, mandando un mensaje claro: este es un gobierno que te ayuda, que está a tu lado y en el que se puede confiar. ¿Y cómo hacemos todo esto? Mejorando los ingresos y mejorando el gasto, y siendo rigurosos y realistas con el dinero del pueblo dominicano. En términos de ingreso y producto de la desaceleración económica que produjo el COVID-19, la estimación base para las recaudaciones de impuestos de la DGI y la DGA alcanzaría los 628.000 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra por debajo de lo recaudado en el 2019, por lo que se hace necesaria la implementación de una serie de acciones de política fiscal destinadas a incrementar los ingresos del gobierno, como por ejemplo, aumentar las recaudaciones fiscales por encima de la estimación base y los ingresos del Estado provenientes de la Tesorería Nacional o potenciar la venta de activos. La suma de estas medidas permitirá que en el 2021 los ingresos totales estimados alcancen los 746.000 millones de pesos, un 15.2% del Producto Interno Bruto estimado para el año que entra. El esfuerzo realizado por el gobierno no se refleja únicamente en estos mayores ingresos. Por el lado de los gastos, con el fin de reorientar los mismos a los sectores más necesitados y evitar redundancias, hemos ido reduciendo los gastos de representación y suprimiendo las nominillas. Hemos eliminado costosas estructuras del Estado, reduciendo direcciones generales, decenas de subdirecciones, organismos prescindibles como el despacho de la primera dama, el FOMPER, la OISOE, la CDEE, Procomunidad y funcionando otras como el SEA y Bienes Nacionales. Estamos haciendo un verdadero saneamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eliminando centenares de designaciones que no cumplían funciones. El ahorro total de este esfuerzo alcanzaría aproximadamente los 16.000 millones de pesos. Estamos conscientes que somos nosotros, el gobierno, los que tenemos que apretarnos los cinturones. Por eso, desde hace 2 semanas y durante los próximos 2 meses, un grupo de especialistas de los Ministerios de Economía y Presidencia están revisando cada cuenta de gastos del gobierno para confirmar su pertinencia y asegurarse de eliminar gastos de representación, viajes y asignaciones excesivas de combustibles para adecuar el presupuesto del 2021. El primero en dar el ejemplo será el presidente de la República, eliminando sus gastos de representación. En este presupuesto hay 16 ministerios que sufrirán reducciones en sus asignaciones de gastos con relación a la que tenían en el presupuesto original del 2020. Inclusive, existen 3 ministerios que presentan recortes en su asignación con relación a su ejecución del 2019. En este presupuesto mantenemos el compromiso nacional del 4% para la educación y se incrementan las partidas de los ministerios de Salud Pública, Obras Públicas, Interior y Policía, Agricultura y Mujer. El presupuesto para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social será de 107.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos más. El aumento de este ministerio se explica por los recursos destinados a continuar la lucha contra el COVID-19, así como los recursos para financiar la administración de la vacuna a la población y aumentar un 30% al salario de los médicos, enfermeras y bioanalistas. De igual forma, parte de su presupuesto está destinado a cubrir la inclusión de los 2 millones de nuevos asegurados al SENASA, que se producirá durante el 2020, quedando una cifra total de asegurados de más de 5,5 millones de dominicanos y dominicanas, la cifra más alta de la historia. También es una prioridad para nosotros lograr una mejoría sustancial de la infraestructura sanitaria. Por eso estamos disponiendo de un presupuesto de 6.809 millones de pesos para invertirlos en la reparación, construcción y equipamiento de 19 hospitales de todo el país,
muchos con más de 7 años en construcción. En lo referido al Ministerio de Educación, se continúa otorgando el 4% del PIB al presupuesto de esta institución, que en esta ocasión asciende a 195.000 millones de pesos, destinado, entre otras, al apoyo del modelo de educación a distancia implementado en el ciclo lectivo 2020-2021 en el contexto de la pandemia del COVID-19. En cuanto a la educación superior, debemos recordar que asignamos 234.5 millones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también 200 millones de pesos en bonos de ayuda estudiantil a los estudiantes de universidades privadas para garantizar que ningún ciudadano pierda la oportunidad de continuar su formación académica. Sabemos que la principal preocupación de los ciudadanos después de la pandemia es la seguridad. Por esta razón, comenzaremos la renovación de la Policía Nacional aumentando el sueldo mínimo de los agentes en un 30% para llevarlos al equivalente a $300 mensuales. Así seguiremos incrementándolo hasta llegar al equivalente de los $500 prometidos, lo cual contribuirá a la reforma de la policía que ya está en curso. Salud, educación y seguridad son los motores y principios de este presupuesto. Pero también la protección social y la inversión productiva son dos piezas claves de estas cuentas del 2021. Estamos trabajando para un fuerte repunte de la economía dominicana durante el 2021. Hemos recuperado la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales. Ambos tienen deseos de invertir en el país. Estamos poniendo en marcha grandes proyectos como el de Pedernales y el puerto de Manzanillo. Próximamente anunciaremos otros en Barahona y Samaná que crearán miles de empleos y serán motor de la recuperación. Ya en este mes de octubre comenzarán a operar el 40% de los hoteles y esperamos que para diciembre alcancemos un 60% de reapertura. Todo esto gracias a las medidas de estímulo de nuestro gobierno al sector turismo. El plan de inversión a ejecutar focaliza recursos a proyectos que priorizan la infraestructura para relanzar la economía. El gasto de capital programado impulsará el proceso de recuperación a través de la ejecución de proyectos de alta rentabilidad social que a su vez generarán encadenamientos productivos, como son obras de infraestructuras viales destinadas al mejoramiento del transporte terrestre, como la carretera del Ámbar, la circunvalación de Baní y la terminación de la carretera Rancho Arriba, Ocoa, entre otras. La construcción y ampliación de planteles educativos, reparación, remodelación de hospitales y estancias infantiles, reparación y construcción de viviendas, así como programas de mantenimiento de calles y avenidas en las distintas provincias del país. El grueso del gasto en proyectos de inversión para el 2021 se concentrará en el mejoramiento de la red vial urbana e interurbana con la finalidad de facilitar el transporte de personas y de cargas, lo que resulta fundamental para catalizar la inversión privada tan necesaria en esta época de crisis y fundamental para la recuperación. En términos de programas sociales, se prevé un gasto de más de 25.000 millones de pesos, destacando que para el programa Comer es Primero se otorga un aumento en la cápita vigente al inicio del 2020, pasando de unos 825 a 1.650 pesos, honrando nuestra promesa de la tarjeta La Doble, con el objetivo de favorecer a los hogares más necesitados de nuestro país. Aumentaremos la cobertura de 800.000 beneficiarios a 1 millón con respecto al inicio de la pandemia. Y todo ello lo haremos manteniendo el rigor presupuestario, reduciendo el déficit y controlando la deuda. Ya les puedo decir que desde el 16 de agosto hasta la fecha, el déficit se ha reducido en 19.000 millones de pesos. En definitiva, este proyecto de ley reafirma el compromiso del gobierno con la eliminación gradual y continua del déficit fiscal que permitirá en un plazo prudente tener un equilibrio en las finanzas públicas y reducir el peso del servicio de la deuda sobre los ingresos tributarios,
para poder garantizar la asignación de recursos públicos en áreas prioritarias que permitan mejorar la calidad de vida de la población en un contexto de sostenibilidad fiscal. Como presidente de la República, quiero asegurar a la sociedad dominicana que si seguimos estos planes y abordamos y aprobamos el pacto fiscal y energético, saldremos adelante. Y también quiero asegurar al pueblo dominicano que estamos dando los pasos necesarios para superar esta coyuntura económica difícil y recuperar el crecimiento y el empleo, para asegurar el futuro. Lo haremos tratando de no sacrificar a la población. Por eso, estamos realizando un profundo esfuerzo de reducción de gastos, revisando partida por partida. Y además, en el día de ayer, alcanzamos un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold para recibir adelantos de sus compromisos con el Estado que nos permitirá disponer de los recursos equivalentes a las nuevas medidas impositivas propuestas en el proyecto de ley de presupuestos. Esto nos permite anunciar ahora que procederemos a enviar al Congreso de la República la adenda necesaria para modificar el proyecto de presupuesto 2021, retirando todos los nuevos impuestos propuestos para discusión. Pueblo dominicano, esto significa que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos. No obstante, tenemos que recordar que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo exige un pacto eléctrico y un pacto fiscal que debieron realizarse hace 7 años. Es urgente y necesario, ante la situación actual, cumplir con esa ley y comenzar a discutirlos ahora. Por ello, convoco al Consejo Económico y Social para que empiece la discusión de ambos pactos a partir del 26 de octubre próximo y que, en un plazo no mayor de 6 meses, después de concluidos y consensuados, sean convertidos en reformas aplicables en el año 2022. Estos pactos son esenciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y poder, entre todos, decidir el país que queremos. Recuperaremos la capacidad de crecimiento económico, pero ahora, con este gobierno, con calidad del gasto público, transparencia y honestidad que nos permitirá reducir la pobreza, combatir la desigualdad y generar un verdadero desarrollo humano. Ahora toca garantizar lo fundamental, lo esencial para las personas, arrimar todos el hombro y salir adelante, y les aseguro que así será. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Transmitiendo esta sección de salud desde Miami, Florida. Hacemos una sección de salud en vivo vía Skype desde Miami ya hace un tiempo, tocando diferentes puntos a nivel nacional y a nivel internacional. Con respecto a los temas de salud más controversiales actualmente en la República Dominicana, lamentablemente continuamos trabajando el tema del coronavirus. Hasta el 23 de julio, que fue el día de ayer, en la República Dominicana se habían reportado 59.077 casos confirmados, de los cuales 1.462 fueron casos nuevos. 3.502 casos de estos se encuentran actualmente en aislamiento hospitalario y 26.914 casos se encuentran en aislamiento domiciliario. Han sido 27.625 personas los que se han recuperado
y han fallecido 1.036 personas en total, de los cuales 30 son nuevos casos. El virus en el país actualmente continúa con una letalidad muy alta de un 1.75% por medio billón de habitantes. Y actualmente los casos se continúan distribuyendo en los mismos puntos del país, 252 casos en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 41% se encuentran en el Gran Santo Domingo, 32% en Santiago y 15% en Duarte. La mediana edad continúa bajando, 38 años, en un rango intercuartílico de 28 a 52 años. 52% son hombres, 46% son mujeres de los que se contraen del virus. Hay 258 trabajadores de la salud positivos en el país para el COVID-19, de los cuales 64% pertenecen al género femenino. En las últimas 4 semanas, la positividad en las muestras procesadas ha sido de un 31.83%. Y estas cifras, continúo comenzando el programa con estas cifras, porque me parece importante que analicemos semanalmente, diariamente, desde un punto de vista médico, cuál ha sido la evolución del virus. Y esto lo que nos está diciendo es que la situación en República Dominicana no está controlada. Esto lo que nos está diciendo es que las personas no están tomando las pautas del lugar por parte de las instituciones que están a cargo de liderar esta pandemia para controlar el virus. Y entendemos, incluso como médicos, donde el enfoque nuestro debe ser clínico, debe ser solo científico. Incluso como médico entendemos lo que es una connotación social, una connotación económica es importante a la hora de que instituciones gubernamentales le piden, muchas veces le exigen un aislamiento, un distanciamiento físico y ciertas medidas regulatorias que se han impuesto y entendemos la dificultad y los retos que esto trae. Sin embargo, hasta que cada uno de nosotros no aportemos nuestro granito de arena, y quizás muchas veces no vemos un efecto inmediato de qué tan importante es que usemos la mascarilla al bajarnos del auto, de qué tan importante es que al hablar con una persona no bajarnos la mascarilla, sino dejárnosla completa, de qué tan importante es no estar reutilizando las mascarillas que son desechables, de qué tan importante es la distancia social, de qué tan importante es higienizarnos las manos cada vez que nos recordemos, de qué tan importante es no tocarnos la cara. Si cada uno de nosotros no le damos importancia y no somos constantes con el trabajo propio individual que estamos haciendo, no vamos a tener una repercusión, no vamos a tener una respuesta positiva como país, porque lo que usted hace va a repercutir de manera positiva, negativa, directa o indirecta en una persona. Y es por esto que hacemos énfasis en estas cifras, para que la población continúe informada y entienda que la situación no está controlada, que el virus no ha cedido, todo lo contrario, y que las medidas deben de continuar, independientemente de que las economías estén siendo más flexibles o menos flexibles con respecto a sus regulaciones, los pacientes deben de continuar las medidas de precaución que ya se han impuesto. Con respecto a la ONU hizo un énfasis muy importante en una reciente conferencia global que tuvo con diferentes líderes mundiales, donde ha propuesto una renta básica de manera temporal para frenar lo que es esta pandemia. Lo que pide es que se garantice unos ingresos mínimos de por lo menos 3.000 millones de personas que entran en lo que es el rango de la pobreza en el mundo, y así no se verían forzados a salir de sus hogares cada día para ganarse el pan, y esto permitiría que el virus deje de expandirse. Es una propuesta bastante compleja y es algo que tenemos que considerar todos los países deberían de considerarlo, por lo menos pautarlo, porque realmente una propuesta así, que es bastante ambiciosa, pero es bastante puntual y efectiva, nos permitiría una resolución a un corto plazo para la contención de este virus.
Y es que, como ustedes saben, cientos de millones de personas cada día se encuentran en el dilema, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial, de si confinarse en su casa para no contagiarse de este virus o si salir a trabajar para poder sobrevivir, para poder alimentar a sus familias. Y la mayoría de estas personas vienen de países pobres, de países de corto o mediano ingreso, donde son trabajadores informales, donde no tienen una red de apoyo que en el caso de que sus ingresos no estén, tengan donde recaer. Entonces eligen salir a trabajar. Y de esta manera es imposible que se contenga este virus. Es imposible que esta curva se contenga. Y esta es la manera en que economías avanzadas y en muchos de los casos incluso economías pequeñas han logrado prácticamente una erradicación de esta condición. Pero la realidad es otra para las economías donde esto no es una prioridad, donde este plan ni siquiera se contempla. Y esta conclusión fue por un estudio que se hizo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se propone que los gobiernos de estas naciones le garanticen, aunque sea de manera temporal, durante esta pandemia, que las personas tengan esto cubierto. El informe se hizo y se llamó Ingreso Básico Temporal, donde hace un escápite a la protección de las personas pobres y vulnerables en los países de desarrollo. Se publicó ayer jueves y plantea que 132 países de ingresos bajos y medianos garanticen este ingreso. Y esto compete alrededor de un 40% de la población mundial, lo que equivale a unos 3.000 millones de personas. Esto no es un llamado a donaciones, esto no es una propuesta para que se busquen fondos de emergencia. Esto es algo muy puntual que cada gobierno debe de analizar porque los índices de pobreza son diferentes en cada país. Como ustedes saben, este virus se ha acelerado muchísimo en las últimas semanas, sobre todo en los países en desarrollo. Y debido a esto, necesitamos medidas inusuales, necesitamos contemplar lo que anteriormente nunca se había considerado. Lo que es una red de seguridad social es lo que necesita alrededor de un 70 a un 80% de estas personas que tienen un ingreso informal y no tienen un apoyo económico. Alrededor de 1.90 dólares al día es lo que se considera una pobreza extrema. Y lo que se está estimando es que 70 a 100 millones de personas pueden caer dentro de este renglón debido a la crisis económica que ha desencadenado el COVID-19. Y es muy difícil, a mí no me compete entrar en términos y datos económicos, pero es muy importante que a la hora de evaluar estos datos, los economistas que están liderando este tipo de situaciones contemplen que de la mano va la vida de las personas, que es donde sí entramos nosotros. Los países tienen diferentes umbrales de pobreza y es por esto que este es un programa de este estudio que se realizó donde la situación es distinta para cada país, la realidad de cada país es distinta. Pero de manera general se busca que todos los ciudadanos que entren en estos límites, sus ingresos sean por una cantidad fija que se ha calculado de alrededor de 5.50 dólares al día. Y esto es un promedio porque es como le digo, cada país tiene un umbral de pobreza diferente, pero es un promedio donde se estima que con esto se sale de este límite de pobreza extrema. Estamos en un territorio donde realmente los factores no lo conocemos,
y es más lo que no sabemos que lo que tenemos. Y se han hecho grandes avances para conocer el desarrollo y las características de esta situación, de esta pandemia por este virus, pero realmente es mucho lo que desconocemos. Pero tenemos que sacarle provecho a lo que han sido las prácticas positivas de muchos países y tenemos que tratar de aplicarlas en nuestros países, que son tercermundistas, donde, y yo lo entiendo, porque principalmente en las redes sociales existe mucha controversia con respecto al hecho de la no comparación de Estados Unidos, grandes potencias como Estados Unidos y China, con países pequeños como República Dominicana. Sin embargo, en estas circunstancias, no estamos enfocándonos tanto en la situación político-socioeconómica, sino en la repercusión de la vida de las personas. Esto es una situación que no tiene precedente alguno y que ninguna respuesta realmente es humanamente suficiente. Esto es efectivamente un virus que es algo que en un mundo ideal nunca debió de haber ni siquiera existido, pero el número, lamentablemente, la realidad que tenemos es que el número de infecciones continúa aumentando, que el número de muertes continúa afectando, que el número de hospitalizaciones continúa exponencialmente aumentando y que hasta el día de hoy, no importa qué país, no importa qué gobierno, humanamente no es suficiente lo que se ha hecho. No podemos sentarnos en nuestro umbral y entender que la situación está controlada. Es algo completamente errado, independientemente de la realidad de ningún país. Y es por esto que traigo el tema de la propuesta de la ONU, porque con propuestas, con organizaciones líderes tan grandes como la Organización Nacional de las Naciones Unidas, se llama la atención de los diferentes gobiernos a nivel mundial para que las excusas la dejen a un lado y comiencen a haber más propuestas a favor de su población. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a estar hablando sobre ciertos puntos que me preocupa mucho, errados, que están circulando mucho con respecto a este virus. Y quiero ver si me da tiempo de mostrarle un video sobre la diferencia en la protección de las diferentes mascarillas que tenemos con respecto a este virus. Ya volvemos. Muy bien, amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos, estar de vuelta con nosotros. Actualmente le tengo un programa en esta parte de esta edición, donde son dos mitos importantes con respecto a los exámenes que se realizan para el COVID-19, que han estado circulando mucho en medios de comunicación importantes incluso, y que realmente tenemos una base científica muy fuerte que los desmiente y para eso estamos aquí. Lo primero es que una de las que está rondando mucho en las redes sociales es que el hisopo con el que se realiza la prueba puede causar un daño cerebral. Y esto no tiene base alguna, ya que se habla de una supuesta ruptura a la barrera hematoencefálica cuando se realizan tomas de muestra de tejido en una prueba de coronavirus. Pero esto es completamente errado. Esto es un tema parecido a las personas tomarse la temperatura en el brazo y no en la frente, que es otro tema. La evidencia es muy clara. El hisopo que se usa no puede dañar el cerebro y hay un malentendido muy grande de cómo es que se realiza esta prueba, si tan siquiera se está considerando eso. Porque el cerebro tiene muchas capas de protección y la primera y más obvia es el cráneo. Aparte del cráneo, tiene muchísimas más, pero aparte del cráneo tiene una muy importante que es la barrera hematoencefálica. O sea, están los vasos sanguíneos que también tendría un hisopo que romper todo eso. Y la función de esta barrera hematoencefálica específicamente, que tiene células muy compactas, es impedir que ciertas moléculas que circulan en la sangre, pasen al cerebro y permitir lo que es la entrada de oxígeno y otros nutrientes. Pero un hisopo que es insertado por la nariz va a tener que romper el tejido, va a tener que perforar el hueso, va a tener que
romper y pasar los vasos sanguíneos, tan siquiera para llegar a la barrera hematoencefálica. Es imposible. No se ha visto complicación alguna que hable sobre una rotura cerebral en el caso de un hisopado por COVID-19, porque el hisopo nasofaríngeo busca la presencia del coronavirus en la parte posterior del conducto nasal. Y esto es un tipo de examen que se realiza con un frotis. Y esta es la próxima gran mentira que está circulando en las redes sociales, que es que se está preguntando que por qué no solamente se puede respirar en el hisopo, que porque tienen que hacer un raspado nasofaríngeo. Y esto es algo esto yo lo veo incluso más válido que lo primero. Es más válido porque las personas dirían, bueno, si la contaminación es vía gotas que se transmiten hablando, tosiendo, estornudando, ¿por qué no tomarlo así? Esto yo lo entiendo más, pero lo que es importante que entendamos es que a la hora de respirar, si queremos tomar una prueba, solamente al respirar, al hablar, al toser en un hisopo, no vamos a obtener la cantidad de moléculas suficiente que nos den y nos brinden en un laboratorio para que esté, y pudiendo el paciente estar positivo, no nos va a dar la molécula suficiente en un alto porcentaje de los casos, la cantidad de moléculas que necesitamos para evaluarla de manera precisa en el laboratorio. Y estas partículas virales o las células que transportan el virus, es imposible que de una manera solamente hablando, que un hisopo las capture y luego mandarla a un laboratorio, es imposible. Otra de las dudas que existen, como le estaba hablando, el tema de tomarse la temperatura en el brazo y no en la frente, también es errado. Esto no tiene ninguna repercusión. Realmente el calibre que tienen estos termómetros realmente no tiene un daño cerebral, no tiene no se ha comprobado que esto. Y yo entiendo de dónde vienen las dudas porque es mucho lo que se desconoce. Usted está viendo un canal libre e